La fiscal Margarita Neira sustentará el dictamen acusatorio por el delito de tentativa de asesinato contra el primo de Sofía, quien le propinó 16 puñaladas. La víctima señala y aclara, fue enfática en establecer de que el cuchillo él llevó en el momento en que ya llegó a su casa. Es decir, que este cuchillo no forma parte de los utensilios que la señora tiene en su domicilio. Razón por la cual se encuadraría dentro de un hecho que ya fue planificado anteriormente. La mujer rindió su versión ante el Ministerio Público. Llegó a paso lento por sus heridas físicas que están sanando. Revela que hay otras que no sanarán nunca. Sí, es verdad, estoy caminando, estoy parada, pero mi pulmón aún está afectado. Fue una perforación, estuve entubada. Tengo que hacer terapias respiratorias para que mi pulmón comience a funcionar nuevamente. Tengo que hacer terapias físicas porque por momentos el brazo derecho me falla. Hay que hacer terapias psicológicas. Yo tengo que verme con una psiquiatra cada cierto tiempo. Para el abogado defensor del hombre acusado, la agresión fue leve y su cliente merece una sanción, pero no por intento de homicidio. Uno puede especular cuando ve mucha sangre, pero los que pueden determinar las situaciones son los clínicos o los médicos. Este es el carnet de identificación, sí, que es un carnet oficial. Hasta el momento en el expediente no consta ningún documento que haya presentado la defensa que establezca que el señor tiene algún tipo de incapacidad mental. Por los agravantes, el sujeto podría enfrentarse a una pena privativa de libertad de 18 años. Para RTV informó Mirta Carrillo. Hola, muy buenos días televidentes, amigos de RTV Noticias. Soy Mirta Carrillo, en esta ocasión con información de la comunidad. Estamos en la vía perimetral, una de las arterias principales para el tránsito en la ciudad de Guayaquil, para comentarles una situación. En este sector donde nos encontramos, precisamente que nos dirige hacia la avenida 25 de Julio y hacia la vía Adaule, en la vía perimetral a la altura de Bastión y de Pascuales, existe una novedad. Sobre el costado izquierdo de sus pantallas ven precisamente un mural. Ha sido aprovechado este muro de contención en el cerro, en el sector de aquí en la vía perimetral, el sector de Bastión Popular, donde han construido este muro de contención y ha sido aprovechado como un mural por los artistas para crear una figura, ¿no? Y que sea un lugar atractivo. Sin embargo, al siguiente lado de esta vía perimetral, en el sector de Pascuales, en cambio, luce en estas condiciones. La zanja está llena de tierra, obviamente el agua se ha acumulado en este sitio. Hay cualquier cantidad de basura, hay monte también, y como vemos es un cerro en este sector y es aprovechado para que las personas que viven en la parte alta arrojen basura y escombros en este sitio. También hay un olor muy fuerte, al parecer hay animales muertos que ya están en proceso de descomposición en este sitio. Y si bien aquí por este lugar es un paso solamente vehicular, es decir, no pasan caminando muchas personas, sí es una molestia porque genera, además de una contaminación ambiental, una contaminación visual. Como decíamos, no es solamente en este lado del muro de contención hacia el sector que pueden ustedes apreciar en pantallas, se repite lo mismo que ocurre del lado de Pascuales. En el lado de Bastión también hay mucho monte y al ser aprovechado como una ladera botan escombros y botan basura sin que haya el control respectivo de las autoridades. En breve les daremos otros detalles con relación a lo que ocurre aquí en la ciudad de Guayaquil y que este sector de la vía perimetral necesita atención de las autoridades. Ya regresamos, siga con RTV Noticias. Venezuela se asienta sobre un mar de petróleo en el que se ahoga su otrora boyante economía. La pésima calidad del crudo, la vetustez de las infraestructuras petroleras, la corrupción y las sanciones estadounidenses merman día tras día los ingresos de una industria que aporta más del 90% del presupuesto estatal.
La producción está en caída libre desde que Maduro accedió al poder en el año 2013. Entonces se extraía una media de 2,5 millones de barriles diarios. En 2018 esa media bajó a 1.500.000 y todo indica que seguirá cayendo mientras sigan en pie las sanciones de Estados Unidos, uno de los pocos países con refinerías capaces de procesar el crudo venezolano. Con salarios de unos $20 al mes, miles de técnicos y expertos han abandonado el sector. Iván Freites es secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Del 2014 al 2016 renunciaron 5.500 compañeros de la industria petrolera. Y a partir de agosto del 2016, ese número fue creciendo de tal manera que ahorita, en este momento, en las áreas petroleras del país apenas queda un 8% de personal capacitado. A día de hoy, casi la mitad de la producción de crudo de Venezuela no tiene comprador y el resto prácticamente no genera ingresos, pues es parte del pago de la deuda contraída con países como Rusia o China. En este contexto, a nadie extraña que la gasolina escasee en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. La dependencia del petróleo, un maná que alimentó los mejores días del chavismo, está acentuando su franco declive. Las autoridades suecas han recuperado en una basura en Estocolmo un conjunto de valiosas joyas reales del siglo XVII que fueron robadas en julio del año pasado. Se trata de 2 coronas históricas del rey Carlos IX y la reina Cristina. El pasado verano, las cámaras de seguridad de la Catedral de Strängnäs, en el oeste de la capital sueca, grabaron cómo 2 personas sustraían de una vitrina las joyas y huían en bicicleta para posteriormente montarse en una lancha. Por supuesto que es una buena noticia para nosotros, dice el decano de la Catedral de Strängnäs, pero sobre todo es una buena noticia para la sociedad sueca. Estos son objetos únicos, pertenecen a nuestra historia común y por lo tanto es bueno que regresen. Esperemos que estén en buenas condiciones. El hallazgo ha suspendido temporalmente el juicio a un hombre de 22 años acusado del robo. Las joyas recuperadas, que están adornadas con perlas, piedras preciosas y oro, tienen un valor total de 65 millones de coronas suecas, unos 6,2 millones de euros. Acuerdo entre Apple y el fisco francés para que el gigante estadounidense pague 10 años de impuestos atrasados. Ninguna de las partes ha dado cifras, pero el semanario L'Express habla de cerca de 500 millones de euros. El pacto se produce en plena ofensiva de París para gravar mejor a los gigantes digitales en Francia y en Europa. El tema de la tributación digital es el momento de la verdad para Europa. O muestra que es capaz de unirse o sigue dividida y más débil. Como otros gigantes digitales, la empresa de Cupertino tiene su cuartel general en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es bajo y donde van a parar buena parte de sus ingresos. El año pasado, la Comisión Europea obligó a Apple a devolver a Irlanda 13.000 millones de euros que se ahorró en impuestos por ventajas fiscales ilegales. ¿Qué tal, amigos televidentes de RTU? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en Sociovivienda 2, justamente a la altura de la estación de la línea 123. Nos encontramos el día de hoy aquí porque este es uno de los sectores que más se reportan robos actualmente en la ciudad de Guayaquil. La inseguridad ha crecido de una manera mucha inseguridad justamente acá en Sociovivienda 2, a pesar de que vemos que hay bastante presencia policial. Varios efectivos de la Policía Nacional recorren este sector en motos, recorren este sector en patrulleros, pero aún así la delincuencia continúa en este sector. Es que hay muchas personas que se quejan de la inseguridad, de que ellos no pueden salir a caminar tranquilamente por estas calles, que justamente donde ellos habitan, donde hay incluso escuelas, y hay muchos niños, hay bastantes personas que vienen a poner sus comercios acá, pero ellos no pueden vivir tranquilamente porque la inseguridad los aqueja constantemente. Hay muchas personas que aprovechan a las personas que van caminando, incluso en las esquinas roban teléfonos de una manera demasiado común. Es para ellos ver el robo, según los que nos comentaban algunos efectivos policiales, ellos mismos se roban entre ellos, o sea, no hay un respeto ni siquiera por los mismos vecinos. Entonces,
este es el panorama que nosotros podemos ver acá en Sociovivienda 2. Más adelante vamos a estar conversando con el teniente a cargo de esta zona, justamente de un UPC que está en este sector de Sociovivienda 2. Seguimos con más noticias en RTV. Continuamos en el sector de la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil con una situación que se ha generado ya con una molestia para quienes acá en este sector habitan. Lo que ustedes están viendo es uno de los cerros de Bastión Popular que colinda con la vía perimetral. Precisamente en la parte alta hay asentamientos urbanos, es decir, hay casas que muchas de ellas están al filo de la pendiente y que en algunas de estas viviendas incluso eliminan los desechos de la vivienda, los desechos de los baños hacia esta ladera. Hay basura, hay gran cantidad de monte. En esta temporada de invierno el lugar luce así, lleno de monte, todo verde, pero ya en época de verano en cambio está todo seco y se puede ver con claridad la basura que allí se ha arrojado. A esta hora hay un olor muy fuerte, al parecer también hay animalitos muertos que ya están en proceso de descomposición, que han sido arrojados acá. Y vamos a aprovechar que en este sitio, que como decimos es comúnmente solamente pasan vehículos, hay unas personas que están por aquí transitando. Mis señoras, buenos días, regáleme un minutito por favor, sabemos que está de paso por aquí por la vía perimetral, ¿hacia dónde se dirige? Donde mi cuñada de casa. Ya, pero ¿esto es en Bastión o del lado de Pascual? No, por Pascuales. Ah, ya, muy bien. Oiga, y en este sector usted puede ver que hay gran cantidad de basura. Ah, sí, eso sí, pues basura hay bastante donde quiera. ¿En las casas también botan basura? Sí, también, sí. ¿Cómo ve usted? ¿Qué le parece? Esa petilencia que le ofende a uno. Y aún del otro lado hay un mundo bonito, ¿qué piensa que...? Ah, para allá, sí, ahí han arreglado bonito, pues ahí. Que recién veo yo ahí que están arreglando bonito. ¿Y ahí considera que eso pudiera ser que durante todo...? Ah, sí, más o menos, pues puede poco a poco que arreglen aquí. Es una molestia para... Sí, sí, pues para las criaturas mismas, para todo. Bueno, así. Entonces usted, esta es una necesidad de pasar por aquí, pero el olor es bien fuerte. Ah, sí, verdad, el olor es bien fuerte. Es que el carro de basura debería pasar mutuamente y coger la basura. Y ahí, claro, de pronto es de las personas que viven en la parte alta, que arrojan así por el... Sí, capaz que arrojan basura y ahí eso, hasta animales muertos han de botar porque apesta. Sí, apesta bastante. Entonces le agradecemos, sigan en su ruta, muy amables por habernos atendido. Como ven, esta es la situación que se vive acá en la vía perimetral, en este sector, como decíamos, un tramo que en la vía perimetral que divide a Bastión de Pascuales. Una molestia para quienes por aquí pasan, eventualmente tienen la necesidad de transitar a pie, pero más es el paso vehicular y como decíamos, necesita este lugar la atención de las autoridades, tal como se ha trabajado en un muro de contención que ha sido utilizado como un mural, que se ve algo muy bonito, muy llamativo. Pudiera también ser atendida esta parte donde decíamos en la parte alta hay viviendas, hay casas y sobre este costado se repite la historia. Basura, escombros que son arrojados en este sitio y que provoca un malestar muy serio y además un problema ambiental. Así nos despedimos. Buenos días. Tiempo en el país, el tiempo se nos agota. Así resume el ministro de Educación Milton Luna a la crisis no solo económica, sino de la estructura de la sociedad ecuatoriana. Requerimos en el país poner de moda el respeto. Requerimos en el país poner de moda la tolerancia. Requerimos poner de moda en el país el diálogo serio, informado. Requerimos poner en práctica, en este caso como medida fundamental, los derechos, pero obviamente y al mismo tiempo las responsabilidades. El colectivo Educación con Valores entregó las propuestas de la sociedad civil para ser aplicadas desde el gobierno central.
Una de ellas, el cambio radical en la malla curricular. La familia muy ocupada, trabaja padre y madre y los hijos botados no los inculcan en valores y cuando llegan a casa enseñan antivalores, las pequeñas mentiras, las pequeñas cosas. Entonces los valores, principios, la responsabilidad, cumplimiento de obligaciones, en eso tiene que volverse a centrar el sistema educativo. Con lo que se espera erradicar los hechos violentos y de corrupción que tanto afectan a todos. Todo lo que implica un sano manejo de las relaciones interpersonales, donde exista solidaridad, donde exista comprensión y donde al alumno y a la alumna se los eduque para la vida, para una vida de ser buenas personas. Ese respeto entre seres humanos para así evitar esa agresividad que existe en los estudiantes. Pero asimismo las familias deberán ser orientadas, ya que su rol es el principal en el proceso de formación de cada individuo. Para RTU informó Mirta Carrillo. ¿Qué tal amigos? Acá en Sociovivienda 2 la delincuencia continúa y crece aún más. Es por eso que nosotros pudimos evidenciar que hay mucho comercio y estamos a la altura de la estación de la línea 123, pero la delincuencia aqueja a todos los moradores y a todos los comerciantes que están acá en este sector del norte de la ciudad de Guayaquil en Sociovivienda 2. Es por eso que nosotros ahora queremos conversar con el teniente Santiago Dueñas, que es el encargado justamente del UPC que está en esta zona, para que nos comente un poco sobre las medidas que ellos utilizan, que ellos aplican para que la delincuencia baje un poco, los niveles de delincuencia en este sector del norte de Guayaquil. Teniente, ¿cómo está? Cuénteme un poco cómo es la dinámica acá en este sector sobre la delincuencia. Buenas tardes, soy el teniente Santiago Dueñas, encargado del subcircuito Nueva Prosperidad 3. Efectivamente, nosotros como servicio preventivo realizamos un patrullaje por los sectores más conflictivos de aquí del circuito. La dinámica acá del servicio consiste en un patrullaje focalizado a los puntos más álgidos donde existe incidencias delictivas. Tenemos patrullaje preventivo con el personal de los vehículos, de los patrulleros. Tenemos motorizados, tenemos personal de patrullaje a pie y policiclos. ¿Cuáles son las modalidades de robo más frecuentes acá? En sí ha existido incidencias delictivas en cuanto a robo a personas. Aquí lo que más se da es el robo a personas, principalmente a taxistas. La frecuencia de robos tenemos, según el análisis delictual, una incidencia entre las 7 de la noche a 21 horas, que serían las horas más álgidas aquí. ¿Y en la tarde cómo es la dinámica? La tarde se tiene hasta el momento controlado, no ha existido en estos últimos meses, no ha existido eventos de gran connotación acá, se tienen controlado la mayor parte del tiempo con personal de patrullaje, personal motorizado y como le indico el personal de policiclos que hacemos acá el trabajo en el circuito. Cuando han podido capturar a algunos de estas personas que han robado, ¿cuál es el procedimiento que ustedes siguen? Sí, efectivamente hay resultados, hay una productividad bastante grande también dentro del subcircuito y circuito. Se tiene identificadas personas que fueron detenidas el mes pasado con armas de fuego, se tiene vehículos recuperados, motocicletas y se ha hecho un trabajo para que la percepción de seguridad aquí en el sector también aumente por parte de la ciudadanía. Y también eso le quería preguntar sobre las armas de fuego, o sea, ¿cómo es el control acá? Ustedes tal vez organizan operativos, sorpresas que puedan implementar para controlar esto. Sí, efectivamente nosotros realizamos operativos todos los días de acuerdo a una orden de servicio. Estas órdenes de servicio se basan de acuerdo a un estudio, un análisis de la incidencia delictual, donde están las horas y los lugares más conflictivos, se puede decir. De acuerdo a eso nos basamos a la georreferenciación del delito y realizamos los operativos antidelincuenciales. Listo, muchísimas gracias al teniente Santiago Dueñas que nos acaba de informar cómo ellos están tratando de controlar un poco la delincuencia que hay acá justamente en Sociovivienda 2 al norte de la ciudad de Guayaquil. Este es el informe que nosotros le podemos dar, seguimos con más noticias.